Tengan muy buenas tardes. El día de hoy tenemos sistemas reproductor masculino. Vamos a realizar un resumen de este capítulo. Ya después vamos a hacer el femenino y terminamos con sentidos especiales, ojo y oído. Comenzando este capítulo hablando de los componentes de este sistema reproductor masculino. Acá hablamos de los testículos, las vías o conductos intratesticulares, extratesticulares, las glándulas relacionadas con el sistema reproductor masculino. Hablo de la vesícula seminal, la próstata, glándulas bulbouretrales, el órgano de la copulación, el pene. Vamos a comenzar hablando sobre los testículos, que también son unas glándulas. ¿Recuerdan? Que son unas glándulas mixtas de secreción exo y endócrina. Tienen un formato ovoidal, de esta manera. Así. Tienen su cápsula de tejido conectivo denso y regular que se llama la túnica albúginea, que protege a este órgano. Por debajo de la túnica albúginea tenemos una túnica vascular. Vamos colocando los nombres: túnica albúginea, y por debajo la túnica vascular, que, como dice su nombre, está bien vascularizada. Bien, entonces la siguiente túnica vascular. En uno de los extremos, en alguna de las superficies de esta túnica albúginea, se produce un engrosamiento, a lo que llamamos el mediastino testicular. Puede ser por este lugar. Ahí se engrosa el tejido conjuntivo, el mediastino. Testicular. A partir de este mediastino testicular se van a proyectar tabiques de tejido conjuntivo hacia el otro extremo, a manera de formar compartimientos. Se van a formar por testículo aproximadamente unos 250 compartimientos testiculares. Estos compartimientos están ocupados por los túbulos seminíferos. Compartimiento. Entre 250 por testículo. En el interior están los túbulos seminíferos, eso les contaba hace un momento, que comienzan en extremo ciego, se contornean y llegan a tener una porción recta en dirección al mediastino testicular. La cantidad de estos túbulos seminíferos por compartimiento aproximadamente es entre 1 a 4 túbulos seminíferos. 1 a 4 por compartimiento. Entre los túbulos seminíferos se encuentra un tejido conjuntivo bastante laxo y bien vascularizado, al que llamamos el intersticio testicular, justo acá en el medio de los túbulos seminíferos. Y en este intersticio encontramos unas células bastante conocidas por su función de producir testosterona. Es la célula de Leydig de los testículos, células intersticiales. Células de Leydig.
producto testosterona. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el otro extremo del túbulo seminífero? Recuerden que esta hormona, la testosterona, va a brindar características masculinas bien determinantes. El extremo recto llega hasta el mediastino testicular y se va a encontrar con una red de conductos al que llamamos la rete testis o red testicular. Red testicular o rete testi. De esta red testicular se proyectan unos conductos a los que llamamos como los eferentes de los testículos. Sigue ese orden: vías espermáticas. Entonces acá tenemos conducto eferente de los testículos que va a terminar en el epidídimo. En esta región. Ahí. Es otra vía espermática. Y del epidídimo se proyecta el conducto deferente de los testículos. El conducto deferente irá hasta la vesícula seminal. Esta parte de aquí es el epidídimo. Epidídimo, como comentamos. Recordando el tejido epitelial, el conducto eferente tiene epitelio cilíndrico simple. El epidídimo tiene epitelio pseudo estratificado y el deferente también pseudo estratificado. Recordemos que los pseudos estratificados también son cilíndricos. ¿Y por qué estas vías espermáticas tienen células con cilios? Esto para ayudar a transportar a los espermatozoides como producto exócrino de esta glándula, y su producto endocrino está aquí, la testosterona. En relación al conducto deferente encontramos la arteria testicular, sigue su trayectoria, la dirección, arteria testicular. Y alrededor de la arteria testicular vamos a encontrar las venas pampiniformes. Es la red pampiniforme. Red venosa pampiniforme. La dirección es contraria. La sangre de la arteria testicular va en esta dirección y la sangre de la red venosa pampiniforme va en dirección opuesta. Es decir, que se produce un mecanismo de contracorriente entre la arteria y la red venosa. Esto va a ayudar a disminuir la temperatura de la sangre de la red arterial, ya que la sangre venosa de esta red es más fría y ayuda a enfriar. Esto con una finalidad:
para que los espermatozoides puedan producirse, para que pueda realizarse el espermatogénesis en una temperatura aproximada de 35 grados centígrados, que es la que se necesita para la espermatogénesis. Esto con la ayuda de la red pampiniforme, red venosa pampiniforme, y ayuda también a mantener esta temperatura el hecho de que los testículos se encuentren prácticamente aislados de nuestro organismo porque están en el escroto. La temperatura va a ser menor. Es así que se obtiene esta temperatura. Los espermatozoides que se forman por encima de esta temperatura son estériles. Estos tres componentes que tenemos acá, la red venosa pampiniforme, la arteria testicular y el conducto deferente, forman el cordón espermático, porque están juntos. Comentando sobre esta temperatura que se requiere para la formación de los espermatozoides, no se aconseja utilizar computadores portátiles sobre las piernas, ya que puede llegar a aumentar aproximadamente entre 2 a 3 grados centígrados la temperatura a nivel de los testículos, lo cual podría llegar a producir esterilidad. Ahora vamos a ver el túbulo seminífero seccionado transversalmente y vamos a ver lo que se conoce como el epitelio germinativo. Epitelio germinativo. Este epitelio está constituido por dos tipos de células. Acá vemos la lámina basal. La primera célula es la de Sertoli, unas células que ocupan todo el espesor de este epitelio germinativo, que serían estas. Vamos a ver las funciones de estas células de Sertoli. Entre estas células se produce la espermatogénesis, es decir, que se van a diferenciar las células germinativas masculinas. Sertoli, funciones de estas células. Su primera función, apoyo físico y nutricional a espermatozoides o a células germinativas, sería lo más apropiado, porque aún no son espermatozoides, solo en la parte apical son espermatozoides. Después, otra de las funciones es de formar la barrera hematotesticular. Luego vamos a explicar. Síntesis de la proteína fijadora de andrógenos. Síntesis de la hormona antimureriana. Una hormona proteica, ¿no? Hormona antimureriana, fuente de fructosa Ahora describimos cada uno. Apoyo físico y nutricional. Claro, porque las células germinativas masculinas van a servirse
o van a desarrollarse en medio de las células de Sertoli, entonces se apoyan en ellas y al mismo tiempo reciben nutrientes de estas, ya que como vemos acá, son una fuente rica en fructosa, carbohidratos, para que estas células germinativas en medio de estas puedan utilizarla y puedan diferenciarse normalmente. Síntesis de la proteína u hormona antimülleriana. Esa hormona antimülleriana lo que hace es inhibir la formación del conducto mülleriano. El conducto mülleriano es el precursor del sistema reproductor femenino. Acá estamos en el masculino, entonces debe inhibir esto. Síntesis de la proteína fijadora de andrógenos. Esta proteína fijadora de andrógenos va a ayudar a que se pueda fijar más testosterona y aumentar los niveles de testosterona, hormonas masculinas. La barrera hematotesticular. Esa barrera hematotesticular se forma por medios de unión entre las células de Sertoli, aquí en la zona basal, para evitar de que células del sistema inmunitario puedan fagocitar y atacar a las células germinativas. Y es que estas células germinativas aparecen en la pubertad. Justamente en esta edad, en esta época, estas células van apareciendo y son nuevas en nuestro organismo. Las desconoce nuestro sistema inmunitario, las puede atacar, las puede fagocitar, entonces se forma una barrera de sellado entre las células de Sertoli que impide de que ingresen células o moléculas del sistema inmunológico. Ahora vamos a hablar de las células germinativas. No voy a borrar todo, solamente esta partecita. Primero están los espermatogonios. Aquí. Luego de los espermatogonios están los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, la espermatide y los espermatozoides ya. Esa es la secuencia en diferenciación de las células germinativas masculinas. ¿Listo? Entonces vamos a ir colocando los nombres y también vamos a hablar de la localización de la barrera hematotesticular. Justamente es esta la barrera hematotesticular. Esto corresponde a barrera hematotesticular, a esta parte. Ahí. Esta es la zona de sellado para evitar el paso de moléculas o células de nuestro sistema inmunitario. Los nombres. Espermatogonio. Espermatocito primario. Espermatocito secundario. Espermátide. Y el espermatozoide. Esa es la secuencia. Ahora, lo que acontece acá es lo que llamamos como la espermatogénesis. Que dura un periodo, 4 periodos de 16 días. Ahora vamos a los nombres de los procesos dentro de la espermatogénesis. Aquí, en esta parte borramos. La diferenciación de espermatogonio en
espermatocito primario recibe el nombre de espermatocitogénesis. De espermatocito primario secundario a la espermatide, la meiosis. Y de espermátide a espermatozoide es fermiogénesis. Esa es la espermatogénesis, ese es su tipo. Se van a formar los espermatozoides. Vamos viendo la cantidad de espermatozoides. Espermatozoides en cantidad aproximada entre 50 a 100 millones por mililitro. Si encontraríamos menos de 20 o menos de 20 millones por mililitro, ya es esterilidad. La eyaculación aproximadamente tiene 3 mililitros. Entonces hacemos la referencia con la cantidad por mililitro. Indica de que en una eyaculación deben encontrarse entre 150 hasta 300 millones de espermatozoides para que pueda producirse la fecundación. Si la cantidad es menos, si es 20 o menos de 50, ahí puede ir variando. Si tomamos como referencia 20 millones, sería 60 millones por mililitro de eyaculación, por una eyaculación total, esterilidad también. Ahora vamos a revisar a las glándulas relacionadas con este sistema reproductor. Vamos a borrar, creo que vamos a borrar esta parte del testículo o el mismo epitelio germinativo. Borraremos esto. Y vamos a hablar de la vesícula seminal primeramente. La vesícula seminal tiene un producto que ocupa el 70% aproximado de la eyaculación. Su composición: proteínas, prostaglandinas, aminoácidos y la fructuosa como principal componente, citrato también. Vamos a la próstata. Podemos dibujar a la próstata. Esta glándula está atravesada por la uretra del mismo nombre, la uretra prostática, que la atraviesa justo acá en el centro. Y acá en su interior es seccionado transversalmente ese estribo. Vamos a encontrar tres zonas de glándulas prostáticas. Zona de las glándulas mucosas o principales, zona de las glándulas submucosas y zona de las glándulas mucosas. Glándulas mucosas, submucosas y principales. El producto está constituido por lípidos, mientras acá el principal componente es un medio que sirve como fuente energética para los espermatozoides.
En la próstata vamos a encontrar enzimas proteolíticas que ayudan a combinar a la licuefacción del semen. Enzimas proteolíticas. Fibrinolicina, fosfatasa ácida, ácido cítrico. Y por último, las glándulas bulbouretrales. Sirven para la lubrificación, ya que tienen una secreción mucocerosa. Cuando hablamos de la eyaculación de estos 3 mililitros de secreción, estamos hablando del producto de todas estas glándulas, incluidas los testículos.